¿Qué tal, mis amigos de Palpitar Económico dentro del programa Puntos de Vista? La verdad que es un placer reencontrarnos y dar la bienvenida a un invitado especial en el día de hoy. Se trata del economista Albanjoe N.G. Cortiñas, un especialista en materia, ¿verdad?, de lo que es la economía dominicana e internacional, a quien doy la bienvenida. Un placer, licenciado, tenerle por acá. Caramba, gracias. Y el placer es mío de estar contigo, ¿no? En ausencia de nuestro amigo Héctor. Licenciado, ¿cómo anda el país en materia económica? Y sobre todo la economía denominada del cheleo, ¿no?, que es la que envuelve la mayor parte de la población dominicana. Mira, sobre la economía dominicana hay distintas lecturas, distintas narrativas. Si es desde la acera del gobierno, dirá que las cosas marchan bien, que es la economía que más crece, que es la economía que está bajo el control de la tasa de cambio, bajo el control inflacionario, que la pobreza ha disminuido. Esa sería más o menos la explicación que daría el litoral oficial. Si es el litoral de un economista puro, de economía matemática pura, bueno, te diría que la economía se ha ralentizado, que la meta de inflación ha superado, o la tasa de inflación ha superado la meta de inflación, que ya se sitúa en 5.11%, que el endeudamiento público amenaza las finanzas públicas, especialmente por la carga de los intereses, que la tasa de interés todavía permanece alta, que el choque petrolero tiene un impacto negativo sobre la economía dominicana. Esa sería una explicación de cualquier economista así puro que aborde el tema de la coyuntura actual. Pero si se hace desde el punto de vista de la perspectiva, de la óptica del ciudadano común, las cosas es muy distintas. La lectura, y ya no conforme a lo que yo pienso, conforme a los estudios de mercado, los estudios que se han realizado sobre el cambio social que se produce en la República Dominicana. Estos estudios apuntan que hay un desgaste social, que hay un desgaste económico, que hay una crisis del bienestar, al punto que ya la ciudadanía no entiende que las dificultades de hoy son dificultades temporales, sino que por el contrario, que las dificultades de hoy forman parte de la cotidianidad y que por lo tanto hay una nueva normalidad en el enfoque que tiene la ciudadanía respecto al tema de la situación económica por la que atraviesa el país. Y esta afirmación, Trifolio, no es vacía. Esta encuesta a la que hago referencia, que la hizo una empresa privada importante en esta semana, indica que de cada 10 personas, 8 ciudadanos dominicanos entienden que el país no progresa y que tampoco ellos progresan. Pero también entienden que de cada 10 ciudadanos, casi 9 ciudadanos entienden que el responsable de la situación económica es el gobierno. Pero más aún, que el 97% de las personas entienden que el alza del petróleo los afecta y que están enterados. Y que más aún, que casi 7 personas de cada 10 entienden que la situación económica actual no la provoca la guerra de Irán y los Estados Unidos e Israel, o el cierre del estrecho de Hormuz, sino que obedece a factores internos, a una mala gestión de la política económica gubernamental. En función de lo que usted expresa, realmente esa crisis económica y sobre todo a partir de lo que ha sido el enfrentamiento bélico que se produce en Medio Oriente, ¿cómo ha sido el tratamiento, a su juicio, por parte del equipo económico del gobierno dominicano? Totalmente reactivo. Estamos frente a un equipo de gobierno que reacciona frente a los eventos en vez de tener capacidad de prever los acontecimientos. Yo puedo mencionarle que el presupuesto de este año 2026, cuando fue formulado, se estipuló que el precio del petróleo iba a ser de $48.
Pero ni siquiera en el momento en que se formuló el presupuesto, el petróleo, el precio del barril del petróleo estaba en $48. Estaba en torno a los $60. Y entonces no sé cómo a ellos se les ocurre que en el presupuesto que hoy día se ejecuta en el gobierno, el petróleo iba a tener un comportamiento en precios de esa magnitud. Luego han hecho una reestimación, pero esa reestimación que la coloca en torno a los $80 el barril, solamente ha servido para diagnóstico, para decir que hicieron una reestimación. Pero no han hecho políticas públicas que sean cónsonas con este nuevo escenario del choque petrolero. Y la mejor prueba de ello es que al día de hoy, ya casi finalizando el mes de mayo, el quinto mes del año 2026, el gobierno no ha sometido una propuesta de reforma presupuestaria en la que el presupuesto vigente se adecúe al escenario del choque petrolero. Nosotros manejamos un presupuesto pre-choque petrolero, a pesar de tener todos los impactos negativos que implica el choque petrolero con el aumento de los combustibles, el aumento de materia prima y obviamente el aumento de la inflación en la República Dominicana, que en el mejor de los casos es 5.11% como inflación general, pero la de los alimentos, la que tiene que ver con la comida diaria del ciudadano de a pie, la inflación al mes de abril es de 8%. Por lo tanto, estamos hablando que supera la meta de inflación, que es de 4%. A propósito del petróleo, de sus precios, ¿verdad? Usted hizo un cálculo sobre el adicional que el dominicano ha tenido que realmente realizar en la compra del combustible. Cuéntenos algo sobre ese particular. Sí, fíjese que a partir de la segunda semana del mes de marzo, el gobierno empezó a traspasar parcialmente el aumento del precio del petróleo, que se tradujo en aumento de precio de la gasolina premium y de la gasolina regular. Desde entonces hasta la fecha, hasta esta última semana del mes de mayo del 2026, se ha acumulado un incremento de precios del galón de gasolina premium de 41 pesos y de 33 pesos para la gasolina regular. Estos aumentos en forma acumulada han hecho que en forma adicional, en forma extra, los ciudadanos que compramos combustible, los que andan en motor, los que andan en vehículos, los que andan en guagua o en camioneta, hemos pagado 2.278 millones de pesos adicionales a lo que la sociedad dominicana destina como gasto por los hidrocarburos, especialmente la gasolina. Estos 2.278 millones adicionales va en aumento en la medida que toda la semana el gobierno decida traspasar una parte del impacto del aumento del precio del petróleo, que se traduce también en aumento del precio de los combustibles para el consumidor ¿Y final. cómo eso se traduce realmente en las condiciones de vida del dominicano? Dramática. Por eso hemos dicho que la sociedad dominicana vive una nueva normalidad. Hay una acumulación de disgustos, hay un hartazgo en la sociedad dominicana, al punto que casi 7 personas de cada 10 entienden que al finalizar el periodo gubernamental en el 2028 de la presente gestión, considera que van a estar más mal que como estaban en el pasado. Es decir, que el dominicano no solamente entiende que el presente es un presente complicado, difícil, adverso a su situación personal, sino que dentro de 2 años estará peor que como está ahora. Por lo tanto, la perspectiva, la confianza, la esperanza se han ido desvaneciendo en el sentir, en el sentimiento de la sociedad dominicana. Licenciado N.G. Cortiñas, y de continuar ese comportamiento del precio del barril del petróleo y de los combustibles que a diario tenemos que consumir en la República Dominicana, ¿hasta dónde esto se podría tornar resistible? Porque todas las cosas tienen un límite, ¿no? ¿Hasta dónde la paz social, la convivencia, ¿verdad?, civilizada, es posible que permanezca en este conglomerado que se llama República Dominicana? Mira, la posibilidad de una explosión social siempre estará presente en cualquier sociedad en donde acumule déficit de atención, en donde acumule problemas,
en donde se acumulen situaciones adversas al ciudadano común. La posibilidad de una explosión social siempre va a existir. Por suerte, las sociedades modernas y la República Dominicana tiene, yo digo que algunas características de sociedades modernas. Los disgustos ya no solo siempre se trasladan a las calles, a las ciudades, a los barrios, con protestas como en el pasado conocíamos, sino que ahora se usan mucho los medios sociales, los medios digitales, las redes, ¿no? Tanto locales como nacionales, y la gente se expresa desaprobando la actual gestión gubernamental. Ya decía que los dominicanos, según esa encuesta, de cada 10 dominicanos, casi 7 entienden que el responsable es el gobierno actual de la situación que está imperando en el país. Por lo tanto, la maduración de la sociedad dominicana está conduciendo a que se canalicen a través de expresiones de disgusto, de desaprobación, de hartazgo a través de las redes sociales, pero que luego se manifiesta o puede manifestarse en las elecciones del año que viene, del año 2028, en el que, conforme a las encuestas, probablemente el partido que gobierna no podrá seguir repitiendo por la desaprobación que he identificado. Licenciado, permítame una pausa. Le prometo de que en breve continuaremos este diálogo interesante aquí en Palpitar Económico. Continuamos, ¿verdad?, con Palpitar Económico acá en Color Visión, claro que sí, conversando con el licenciado N.G. Cortiñas sobre la realidad económica de República Dominicana y el mundo. Licenciado, ¿qué se busca con tratar de esconder la realidad de que los precios de los artículos de la llamada canasta familiar han tenido un aumento significativo? ¿Cuál es la pretensión con todo esto? ¿O en realidad no se ha producido inflación en la República Dominicana? Bueno, el discurso oficial lo que trata es de querer posicionar en la mente del ciudadano que la situación de los precios en el país es una situación que se han aumentado desde la perspectiva oficial, no se debe a que el gobierno haya aplicado una política económica desacertada. Pero esa postura oficial contraviene, choca con el sentir, con la realidad, con el drama que se vive a diario en los hogares dominicanos. La gente definitivamente no le alcanza el dinero para poder cubrir el costo de la vida. Le puedo decir que actualmente hay 3.1 millones de dominicanos que no tienen capacidad para cubrir el costo de la canasta básica familiar más baja, la más económica, que no llega a los 29,000 pesos al mes. Lo que significa eso, que el deterioro del poder adquisitivo de la gente, especialmente la de menores ingresos, se expresa en una merma en la calidad de vida. Fíjate, de cada 10 dominicanos que trabaja en forma independiente, 7, según esta encuesta que he mencionado, 7 de 10 considera que sus ingresos monetarios se han reducido y que también de cada 10 ciudadanos que tienen negocios, pequeños negocios, 6 consideran que sus ventas, que sus ingresos monetarios por venta también han disminuido. Se corresponde, perdóneme que le interrumpa, con la verdad, este enunciado que ha circulado en los últimos días de que en República Dominicana, en nuestro querido país, el circulante se ha reducido significativamente en las calles. ¿A qué se debe si esto se corresponde con la verdad? Nárreme eso en su condición de un veterano economista del país. Desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de los agregados monetarios, la economía dominicana actualmente en su conjunto tiene una liquidez adecuada, razonable, que ha crecido en torno al 9% con respecto a mayo del año 2025. Sin embargo, el hecho de que la economía tenga una liquidez, diríamos, normal para la situación que vive la economía local, no así ocurre con la liquidez de la persona.
de la familia, de los hogares. Ahí es distinto porque una buena parte de la liquidez que tiene el sistema económico dominicano está concentrado en la banca y no está concentrada en los bolsillos de los dominicanos. Esa es la razón por la cual la gente entiende que no hay circulante, la gente entiende que el dinero no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, ya no ni siquiera hablar de recreación o de determinados niveles de confort. Entonces, esa diferencia entre el dato que dice que la economía nacional tiene un adecuado nivel de liquidez y que la economía de la familia, la economía de la persona, no así lo tiene y que por lo tanto se maneja con iliquidez o con faltante, tiene evidencia empírica, es decir, hay datos que lo soportan. El dinero en manos del público, el dinero en manos de la gente, hoy día es menor que el que debería tener frente al aumento de los precios, especialmente el de la comida, que reitero, alcanza el 8%. Licenciado, hablemos del endeudamiento. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Estamos dentro de los límites que ustedes, los especialistas de la economía, generalmente establecen en sus análisis? ¿O todavía el país puede seguir recurriendo a tomar prestado? Mire, yo creo que más que hablar del límite del endeudamiento, es decir, de que si llegamos al tope, que si llegamos al techo, y que otros dirán que no hemos llegado porque la presión del endeudamiento sobre el tamaño de la economía todavía permite que el país se siga endeudando, o más bien el gobierno. Más que eso... A pesar de que el monto realmente es bastante significativo. Sí, alrededor de 66.000 millones de dólares. Pero fíjate, más que el saldo de la deuda, lo que debe preocuparle tanto a los hacedores de opinión como al propio gobierno es el flujo del pago de la deuda. Estamos hablando del servicio de la deuda pública, el que se tiene que pagar todos los meses con un nivel de frecuencia, porque eso es lo que se maneja en el flujo de caja del gobierno. Es como que... Y hay otro rostro, licenciado, perdóneme que lo interrumpa. ¿Cómo se está utilizando realmente bueno, hay esos recursos? Eso es un tema de examen. Yo puedo decirle... ¿Usted está complacido con la forma? No, totalmente negativo, totalmente en desaprobación. Puedo decirle que a mayo del 2026, de cada 10 pesos que gasta, o de cada 100 pesos que gasta el gobierno como gasto público, apenas 9 pesos lo destina a gasto de capital. Y eso se traslada al tema de la deuda. Es decir, cuando un gobierno se endeuda mucho, cuando un gobierno gasta mucho y dentro de ese gasto destina poco, ya decía, de cada 100 pesos, 9 pesos lo destina a inversión pública, a compra de maquinarias y equipos para la actividad agrícola y agropecuaria y de construcción, pues obviamente estamos frente a un gasto público que no es de carácter productivo. Es decir, que no tiene capacidad de generar riquezas para aumentar el patrimonio nacional y también no tiene la capacidad de poder luego soportar el pago de la deuda. Porque aunque usted tome prestado hoy, mañana tendrá que pagarlo. Y si la economía no está en capacidad de generar luego los ingresos para pagar el servicio de esa deuda pública que usted tomó en otro periodo, pues obviamente, y eso pasa cuando no se invierte en gasto de capital, sino que se gasta en gasto corriente. Licenciado N.G. Cortiñas, realmente es un procedimiento digno de la aprobación esto de que se esté debatiendo proyectos en interés de seguir tomando la responsabilidad de deudas, sobre todo en horas de la noche en el Congreso Nacional. Desgraciadamente, todo parece indicar que algunos legisladores nuestros, parece ser que para este tipo de ejercicio recurren a emular al murciélago, ¿no? Funcionan de noche. Entonces, mire, recientemente hubo la aprobación de un monto de 600 millones de dólares que supuestamente van a ser utilizados en el asunto del desarrollo turístico de la zona oriental del país. ¿A usted qué le parece todo este procedimiento? Bueno, que son rápido y veloz para tomar préstamo, que son rápido y veloz para gastar en gasto corriente, pero no son rápido y veloz para modificar el presupuesto actual, que no fue formulado para un choque petrolero,
no son rápido veloz para adecuar el presupuesto del 2026 para que sea amigable al nuevo entorno internacional y al nuevo entorno local. De ahí que tiene razón la población en considerar que casi 7 personas de cada 10 consideren que los problemas actuales que tiene el país, incluyendo el aumento de los precios, el aumento de la inflación, el responsable es el gobierno. En su condición de político, porque usted es un miembro prominente, ¿verdad?, realmente del partido que encabeza el expresidente de la República, Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias que tiene este tipo de comportamiento, de manejo en el orden económico acá en nuestra sociedad por parte del gobierno central? Bueno, como consecuencia se resume en una sola palabra, hartazgo social, o una sola expresión, hartazgo social. Y el hartazgo social es el preámbulo para el hartazgo político. ¿Y eso qué significa en buen dominicano, en buen cibaeño? Que la población, coloquialmente hablando, la población votaría en contra del partido de gobierno. O sea que usted piensa que se convertirá en una realidad el triunfo del partido de la Fuerza del Pueblo. Yo creo que no le queda espacio al gobierno para recomponerse. Muy brevemente, licenciado, por razones de tiempo, brevemente, por favor, no quiero desaprovechar esta oportunidad. ¿Cómo usted ve la situación geopolítica y concretamente la situación que se está dando teniendo como protagonista Estados Unidos y Cuba? Totalmente de incertidumbre. En la geopolítica actual no está en un momento como para que los gobiernos se manejen como si no estuviera pasando nada. Estamos frente a una situación de mucha tensión, de mucho nerviosismo, de mucha volatilidad, especialmente en lo que se refleja en la economía, que es el comercio internacional, el precio del petróleo, el precio de muchos insumos. Ya la FAO ha dicho que tiene 3 meses acumulándose incrementos de precios en los insumos de origen agrícola, y eso naturalmente se va a trasladar luego a economías como nuestra en impactos negativos en la población. Yo creo que la geopolítica ha complicado el escenario económico mundial y por eso todos los organismos internacionales han hecho reestimación hacia la baja del comportamiento económico. Y sobre el comportamiento del gobierno dominicano frente a los requerimientos de los Estados Unidos en base a lo que fue aquel acuerdo del escudo de las Américas, ¿le parece a usted que se está actuando correctamente? Mira, ¿no está en peligro la soberanía? Yo creo que decisiones como esa deben comprometer al Congreso del país. No hay un acuerdo, lo que hay es un memorándum de entendimiento, y ese memorándum de entendimiento es un memorándum de intención, no de una obligación de las partes. Y yo creo que decisiones como esas deben ser aprobadas por el Congreso de la República. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, economista y también veterano político de República Dominicana, a Evanjoe NG Cortiñas, ¿verdad? Me place realmente el haber compartido este momento en la televisión dominicana. Bueno, en este programa hemos sido rápido, veloz. Claro. El tiempo se ha ido como de la nada, ¿no? Sí, así como aprueban los préstamos en el Congreso. Démele un saludo a su querida esposa. Se lo daré. Mi hermana, ¿no? A Soraya. Señores, gracias por estar con nosotros. Recuerden encontrarnos la próxima semana, si Dios quiere, y papá Dios de seguro que va a querer. Claro que sí.